Gracias, diputado presidente. Colegas, escuché con mucho cuidado la intervención del diputado libertario Otto Guevara. La esencia de esa intervención es: un ministro no ejecuta, un ministro descalifica un proyecto y el mismo ministro aprueba el proyecto. Si hubiera que enmarcar esto en una palabra, es contradicción. Ayer, la Asamblea Legislativa votó de manera contundente el crédito para construir la nueva carretera Pocosí-Limón, la misma que fue virulentamente descalificada por la dirigencia del Partido Acción Ciudadana antes, durante y después de la última campaña electoral, porque el proyecto estaba lleno de irregularidades, de inconsistencias, de debilidades y de riesgos. Y ayer reunimos las voluntades y los votos de varias fracciones parlamentarias para convertir ese proyecto en ley de la República. Si hubiera que buscar una palabra para calificar ese ejercicio de la crítica absoluta al apoyo absoluto, se llamaría contradicción. Y ustedes recordarán, colegas, que ayer hablé sobre la participación del director jurídico de Casa Presidencial, don Marvin Carvajal, en un intercambio jurídico en un programa de Radio Monumental llamado Matices, en que el asesor jurídico de Casa Presidencial, la persona contratada y nombrada para resguardarle las espaldas al aparato gubernamental en Zapote en materia jurídica, hizo una serie de afirmaciones que consigné en mi discurso. Entre esas afirmaciones se aludió al requerimiento de este ciudadano diputado de las bitácoras manuscritas donde se registra la gente que entra y sale de la Casa Presidencial, para mis efectos, en diciembre y enero. Y en el programa de radio dijo Marvin Carvajal que no me daban la información porque ahí estaban registrados los informantes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Y ayer, sonriente, dije que quién podría creer semejante historia. ¿Cómo un informante de una dirección de inteligencia se registra, da la cédula, dice con quién va a hablar, consultan su acceso y lo reciben? También nos dijo Marvin Carvajal, o permitió que se dijera y lo toleró, que no me podían dar la información porque a Casa Presidencial llegaban los agentes secretos de las diferentes unidades de inteligencia de otras naciones. Y yo me imaginé a James Bond llegando a Casa Presidencial, entregando su pasaporte británico y expresándole al guarda en un perfecto inglés quién era el agente 007. Bond, James Bond. Y verificarían por teléfono si tenía cita para hablar de temas de seguridad del Estado.
y después de cotejar quién es, le darían acceso a Casa Presidencial. Nos dijo también don Marvin Carvajal que él estaría deseoso de que se hicieran públicas las listas de entradas y salidas, porque ahí están los registros de los políticos que han ido a reunirse con el ministro de la Presidencia y con el presidente de la República. Pero hoy aparece una carta nueva, firmada por don Marvin Carvajal, y se la manda a don Randall Rivera, director de Noticias Monumental, y le dice: en vista de la interpretación generada por mis declaraciones en torno a las visitas oficiales que se reciben en la Casa Presidencial, las cuales expresé el día de ayer en el programa Matices que usted dirige, y en respuesta a una de sus preguntas, deseo aclarar que por un error involuntario, esto es una paradoja interesante, deberé estudiar cuando un error es voluntario. El director jurídico de Casa Presidencial crea una nueva elaboración. Hay errores voluntarios y errores involuntarios. Yo creía que había errores. Al tratar de ilustrar la argumentación que se presentó ante la Sala Constitucional para sustentar las razones que nos impiden divulgar los listados de ingresos y salidas de Casa Presidencial, mencioné el nombre concreto de algunas agencias internacionales de inteligencia. Dicha mención fue meramente ejemplificativa, pues desde mi posición como director jurídico de la Presidencia de la República no tengo conocimiento de la gestión cotidiana de las otras direcciones. Me parece que es un argumento atendible, pero sigue. También indiqué en el programa que la DIS y la UEI tienen sus sedes en Casa Presidencial, lo cual es inexacto. Como es de su conocimiento, cada una de estas dependencias tiene instalaciones propias. Lo único que se ubica en Casa Presidencial es la oficina del director. Y después refiere a la respuesta que le dieron a la Sala Constitucional a mi recurso de amparo. ¿Se acuerdan que cuando empecé a hablar del caso citado por don Otto Guevara, usé la palabra contradicción? Cuando hablé del voto para el crédito de la Ruta 32, usé la palabra contradicción. Aquí tenemos otro caso de absoluta contradicción en este gobierno. Si, como dice don Marvin Carvajal, no sé a cuál versión atenerme, si a la de esta carta o a la de Matices, en Zapote solo está la oficina del director y nada más que la oficina del director y únicamente la oficina del director, ¿por qué me niegan la información? ¿O es que el director tiene consulta externa y son filas de gente que hacen imposible discriminar quién sí y quién no es agente secreto y quién sí y quién no es informante? Pero lo voy a poner de una manera todavía más simple. Si esos son los hechos y el director jurídico de Casa Presidencial es por definición el garante de la calidad técnica de una respuesta ante la Sala Constitucional, ¿cómo va a caer en semejante contradicción? Y le tomo la palabra. Si él dice que puede y estaría feliz de dar la lista de los políticos que van a Casa Presidencial en diciembre y enero, mándemela. Mándela. Hágale un abono a la cuenta de la transparencia. Hágale una rasgadura al velo de ocultamiento que se está cerniendo sobre la Casa de Cristal. Y ayúdeme a entender cómo la máxima figura en materia legal y jurídica de Casa Presidencial desconoce elementos sustantivos relacionados con un caso que desde hace 2 meses los tiene en la picota mediática por irrespetar el derecho
de acceso a la información. Don Otto Guevara habla de que él exige la destitución del ministro de Vivienda. Yo debo decir que en mi caso he llegado a una conclusión. La mejor manera de que se atornille, se sostenga con perlin, varilla y cemento un funcionario público en este gobierno es que este diputado pida que lo cesen. Entonces, en medio de esta contradicción, yo aplaudo a Casa Presidencial porque no hay ninguna manera de sustentar estas cosas. No hay cómo explicarle al país. Yo entiendo que los magistrados, por ejemplo, se dejaron seducir con un documento en donde le dieron una condición coyuntural, circunstancial y muy oportuna, después de 6 meses de polémica, a la relación seglar clerical del ministro de la Presidencia. Resolvieron conforme consideraron. Pero en este momento hay una exposición pública permanente de las contradicciones en materia de acceso a la información y de libertad en el ejercicio del control político que constitucionalmente tengo como diputado de la República. He querido abordar este tema en el contexto de la Ruta 32 porque en estos días la Asamblea Legislativa, a pesar de la inacción de Casa Presidencial y del Ministerio de la Presidencia, ha dado muestras de una solidez para asumir sus responsabilidades que es encomiable. Pero les aseguro que podría usar la tarde entera para seguir enumerando contradicciones. Hoy, 3. Si hubiera que acordar fecha, cancha, hora y protagonistas, les aseguro que el inventario va llegando al centenar. Y eso no es responsabilidad de la Asamblea Legislativa, es responsabilidad de quien gobierna. Seguiré hablando en fechas posteriores sobre el ejercicio de las libertades fundamentales. Seguiré hablando sobre la necesidad de legislar para definir qué es secreto de Estado. Vamos a realizar un debate en la Asamblea Legislativa de fondo para tratar de asir con derecho comparado, con jurisprudencia, con experiencias, con errores de distintas administraciones nacionales y extranjeras, un marco que le ponga fin a la ocurrencia y a la decisión casuística en materia de secreto de Estado. Hoy he mostrado documentalmente cómo la contradicción es la norma en Casa Presidencial, es la norma en el PAC, es la norma en el gobierno, y esperamos que se resuelva conforme avance el tiempo y adquieran la experticia de la que eventualmente carecían algunos jerarcas. Señor presidente, ¿cuánto tiempo me queda? 50 segundos. Muchas gracias, me los dejo pendientes por cualquier tentación.